Durante años, el nombre de Catherine Fulop estuvo rodeado de una narrativa cómoda para todos. La de la actriz hermosa, exitosa y aparentemente afortunada, que vivió un gran amor televisivo y siguió adelante sin mayores cicatrices. Su matrimonio con Fernando Carrillo fue presentado como una historia intensa que simplemente no resistió el paso del tiempo. Un romance joven que se apagó como tantos otros en la industria del espectáculo. Esa versión se repitió tantas veces que terminó aceptándose como verdad incuestionable. La prensa la resumió así porque resultaba funcional. Permitía cerrar el capítulo sin incomodar a nadie. Permitía conservar intacta la imagen de una pareja que había alimentado durante años la fantasía romántica de toda una generación. Permitía seguir hablando de éxito, belleza y nostalgia, sin detenerse a mirar lo que realmente ocurrió cuando las cámaras se apagaron. Pero esa versión no explica el silencio, no explica las evasivas, no explica por qué Catherine evitó durante décadas referirse a ese matrimonio, incluso cuando su carrera y su vida personal ya estaban consolidadas. La narrativa popular decía que no hubo villanos, solo errores juveniles, que ambos se equivocaron, que el amor no alcanzó. Sin embargo, esa lectura se sostiene únicamente si se ignora un detalle clave. La relación no se fue deteriorando con el tiempo, se quebró desde el inicio. Y lo hizo de una forma tan profunda que condicionó la manera en que Catherine se relacionó con la fama, con la prensa y con su propia historia durante años. Mientras el público celebraba la boda como un evento casi mítico, algo muy distinto estaba ocurriendo detrás. No se trató de una crisis posterior, ni de un desgaste progresivo, ni de incompatibilidades descubiertas con los años. Hubo una herida temprana, brutal y silenciosa, que nunca se cerró. Una experiencia que no encajaba en el relato romántico que se había construido alrededor de ellos, y que, por esa misma razón, fue minimizada, relativizada o directamente ignorada. Durante mucho tiempo, los rumores circularon como chistes incómodos o anécdotas contadas con ligereza. Se mencionaban en entrevistas como si fueran travesuras sin importancia. Se deslizaban en programas de espectáculos sin profundizar. Pero Catherine guardaba silencio. No por falta de memoria, sino porque hablar significaba desmontar una mentira colectiva que muchos preferían mantener intacta. Lo que el público vio fue brillo, química y éxito. Lo que no vio fue el costo emocional de sostener esa imagen. Lo que se aplaudió fue una pareja idealizada. Lo que se ocultó fue una dinámica que dejó marcas profundas. Y lo más inquietante es que durante años nadie quiso mirar más allá de lo evidente, porque hacerlo implicaba aceptar que una de las historias de amor más celebradas de la televisión latinoamericana estaba construida sobre una verdad incómoda. La historia real no es romántica, no es heroica, no es inspiradora. Es una historia de silencios impuestos, de expectativas públicas aplastantes y de una mujer joven que entendió demasiado pronto que, a veces, callar no es una elección, sino la única forma de seguir adelante sin romperse por completo. Para entender por qué Catherine Fulop aceptó y sostuvo durante tanto tiempo una situación que la lastimaba, hay que retroceder varios años antes de la fama, antes de las portadas y antes del matrimonio que el público creyó envidiable. Catherine no llegó a la televisión desde un lugar de seguridad absoluta, sino desde una etapa marcada por la necesidad de validación y pertenencia. Era joven, extranjera en muchos sentidos, y estaba entrando a una industria donde el valor de una mujer se medía en miradas, aprobación y permanencia. No había margen para mostrarse frágil. Su paso por los concursos de belleza le enseñó pronto una regla no escrita. El error no se perdona y la imagen lo es todo. Mostrar dudas, miedo o incomodidad podía costar oportunidades. Esa lógica la acompañó cuando dio el salto a la actuación, un terreno todavía más expuesto, donde cada gesto era observado y cada decisión amplificada por la prensa.
Catherine aprendió a sonreír incluso cuando algo no estaba bien, porque hacerlo era parte del contrato invisible que firmaban quienes querían quedarse. Cuando conoció a Fernando Carrillo, él ya representaba todo lo que ella aún estaba intentando alcanzar: seguridad, popularidad, experiencia, poder simbólico dentro del medio. Para Catherine, la relación no solo era emocional, también era estructural. Estar a su lado significaba pertenecer, consolidarse, no fallar. No era solo amor, era supervivencia profesional en un sistema que no ofrecía segundas oportunidades a las mujeres jóvenes que decepcionaban al público. El ascenso fue vertiginoso. Las telenovelas los convirtieron en un fenómeno regional y la industria supo capitalizar esa química con rapidez. No se los vendía como dos actores trabajando juntos, sino como una unidad indivisible. La pareja empezó a existir más allá de ellos mismos, convertida en producto, en símbolo, en promesa romántica para millones de personas. Y cuando una historia se vuelve símbolo, deja de pertenecer a quienes la viven. En ese contexto, cualquier fisura se volvía peligrosa. Reconocer un problema no era solo una decisión íntima, era un riesgo público. Catherine entendió muy pronto que no había espacio para el error ni para el retroceso. El éxito, lejos de protegerla, la encerró. Cuanto más crecía la admiración del público, más difícil resultaba admitir que algo no funcionaba. Ese fue el verdadero sistema en el que quedó atrapada. Uno que premiaba la sonrisa y castigaba la incomodidad. Uno que exigía continuidad, aun cuando el costo fuera personal. Y es ahí donde comienza a formarse el patrón que marcaría los años siguientes. Aguantar, justificar, minimizar, convencerse de que el problema no era tan grave, decirse que era parte del precio de estar ahí. Lo que parecía un ascenso brillante escondía una fragilidad profunda, una herida silenciosa que todavía no se manifestaba del todo, pero que ya estaba lista para abrirse con fuerza cuando la presión se volviera insoportable. Y esa presión estaba a punto de explotar, no con el paso del tiempo, sino en el momento más inesperado, cuando todo el mundo creía que la historia acababa de comenzar. Porque lo que ocurrió después no fue una crisis más, fue la primera gran ruptura, y nada volvió a ser igual desde ese instante. La primera gran herida no llegó con el desgaste ni con los rumores posteriores. Llegó de golpe, en un momento que debía simbolizar estabilidad, compromiso y promesa de futuro. El matrimonio, presentado como la culminación de una historia perfecta, se convirtió en el punto exacto donde la ilusión se quebró. No fue una discusión ni una incompatibilidad descubierta con los años. Fue un acto que desarmó por completo la confianza desde su raíz y que dejó a Catherine enfrentada a una realidad imposible de procesar en ese instante. Lo más perturbador no fue solo lo ocurrido, sino la forma en que fue tratado. Aquello que, en cualquier otro contexto, habría sido visto como una traición inaceptable, fue relativizado, narrado con ligereza y hasta envuelto en una lógica que buscaba normalizarlo. Catherine quedó atrapada entre lo que sentía y lo que se esperaba que sintiera, entre la herida privada y el espectáculo público que exigía continuidad, sonrisas y agradecimiento. Ese momento marcó un antes y un después. No porque el matrimonio terminara de inmediato, sino porque algo esencial se rompió sin posibilidad de reparación real. Catherine comprendió, quizás sin poder decirlo aún, que estaba entrando en una dinámica donde sus límites no serían respetados y donde su malestar sería siempre secundario frente a la imagen y al deseo de sostener la narrativa perfecta. Las consecuencias no fueron inmediatas, pero sí persistentes. La desconfianza se volvió un ruido constante. La inseguridad comenzó a filtrarse en decisiones cotidianas. El cuerpo reaccionó antes que las palabras, acumulando tensión, agotamiento y una sensación de alerta permanente. Y mientras todo eso ocurría, el exterior seguía celebrando. Las cámaras continuaban, los proyectos se multiplicaban. El éxito no se detuvo,
pero ya no se sentía como triunfo. Ese contraste fue devastador. En pantalla, la química seguía intacta. Fuera de ella, Catherine empezaba a vivir una contradicción difícil de sostener. Ser admirada mientras se sentía profundamente expuesta. El público veía una pareja consolidada. Ella vivía una relación marcada por la incertidumbre y el esfuerzo constante por no desmoronarse. Aquí se formó el patrón definitivo. Perdonar para sobrevivir. Justificar para no romper la estructura que la sostenía profesionalmente. Convencerse de que aquello era una excepción, un error aislado, algo que no volvería a repetirse. Pero las heridas que no se enfrentan no desaparecen, se transforman. Y mientras Catherine intentaba adaptarse a esa nueva normalidad, algo más profundo comenzaba a gestarse. No una crisis visible, sino un desgaste silencioso que afectaba su percepción de sí misma, su seguridad y su capacidad de poner límites. El problema ya no era solo la traición inicial, era todo lo que vino después como consecuencia directa de haberla tolerado. Esto todavía no es lo peor, porque la segunda herida no fue pública, ni escandalosa, ni fácil de señalar. Fue más profunda, más lenta, y mucho más difícil de explicar, y fue justamente esa etapa la que el público interpretó de forma completamente equivocada. La segunda herida no se manifestó como un escándalo visible, ni como un episodio puntual que pudiera señalarse con el dedo. Fue más sutil, más prolongada, y por eso mismo más peligrosa. Se trató de un desgaste constante que fue erosionando la estabilidad emocional de Catherine sin que el público lo notara. Mientras desde afuera se hablaba de éxito, ella comenzaba a experimentar una sensación persistente de inseguridad y vigilancia. Nada explotaba, pero todo pesaba. En esta etapa, la percepción externa jugó un papel decisivo. Los medios insistían en retratarla como una mujer fuerte, afortunada, privilegiada. Esa imagen, lejos de ayudarla, la aisló. Cada gesto suyo era interpretado como confirmación de que todo estaba bien. Si sonreía, era porque era feliz. Si callaba, era porque no había nada que decir. Nadie contemplaba la posibilidad de que el silencio fuera una estrategia para no empeorar una situación ya frágil. El deterioro no era solo emocional. Catherine comenzó a cargar con una tensión permanente que afectaba su manera de habitar los espacios, de relacionarse con su entorno y de verse a sí misma. El miedo a perder lo construido se mezclaba con la sensación de no tener control real sobre su propia historia. Había una expectativa constante de tolerancia, de comprensión, de flexibilidad infinita. Y esa expectativa no venía solo de su pareja, sino del sistema que la rodeaba. El público interpretó esta etapa como normalidad. Para muchos, era simplemente una pareja atravesando dificultades comunes. Pero lo que no se veía era el desequilibrio, la asimetría, el hecho de que uno podía equivocarse sin consecuencias reales, mientras la otra debía sostener la estructura emocional y simbólica de la relación. Catherine empezó a vivir con la carga de justificar lo injustificable, de explicar lo que no tenía explicación. Este fue el momento en que la herida inicial dejó de ser un hecho aislado y se convirtió en un patrón. La traición ya no era solo un recuerdo doloroso, sino una referencia constante que condicionaba cada decisión. La confianza no se reconstruyó, se reemplazó por control interno, autocensura y una vigilancia permanente de sus propias reacciones. Paradójicamente, desde afuera parecía que nada había cambiado. Seguían trabajando juntos, seguían siendo convocados, seguían siendo admirados. El éxito continuaba, pero ya no tenía el mismo significado. Se volvió una jaula elegante, una estructura que exigía resistencia, no bienestar. Catherine comenzó a entender, aunque todavía no podía decirlo en voz alta, que permanecer ahí tenía un costo cada vez mayor. Y fue en ese punto cuando apareció una tercera fuerza,
no como una amenaza evidente, sino como algo que se presentó bajo la apariencia de ayuda, de guía y de acompañamiento. Una intervención que prometía orden y estabilidad, pero que terminó de inclinar la balanza del poder. Ahí es donde la historia vuelve a cambiar de tono. La tercera herida no llegó con gritos ni rupturas evidentes. Llegó disfrazada de orden, de estructura, de personas e intereses que decían saber qué era lo mejor para ella. En esta etapa, Catherine ya no estaba solo lidiando con una relación dañada, sino con un entorno que empezó a decidir por ella qué debía mostrarse, qué debía callarse y hasta qué debía sentir. No hubo un villano evidente. Hubo consejos, recomendaciones, sugerencias que siempre parecían razonables. El control no se ejercía de forma explícita. Se instaló lentamente a través de contratos, compromisos laborales y expectativas públicas. Catherine entendió que su imagen ya no le pertenecía del todo. Había una narrativa que debía sostenerse para no afectar proyectos, audiencias y alianzas. Decir la verdad completa no solo implicaba un conflicto personal, sino un riesgo profesional real. Y en ese contexto, el silencio empezó a ser presentado como madurez, como inteligencia emocional, como fortaleza. El sistema no la obligó a callar. La convenció de que callar era lo correcto. Cada aparición pública reforzaba esa lógica. Cada entrevista evitaba profundizar. Cada pregunta incómoda se redirigía. La historia se fue puliendo hasta quedar reducida a una versión aceptable para todos, menos para ella. Y mientras tanto, Catherine comenzaba a perder algo más peligroso que la fama, la autonomía sobre su propio relato. Esta fue la etapa en la que dejó de reaccionar y empezó a resistir. No de forma visible, sino interna. Aprendió a separar lo que mostraba de lo que sentía, a compartimentar, a sobrevivir dentro de una estructura que no admitía fisuras. Y ese esfuerzo tuvo un costo emocional acumulativo que no se notaba en pantalla, pero que se manifestaba en agotamiento, distancia y una necesidad creciente de escapar de ese ciclo. El público, una vez más, interpretó mal la situación. Para muchos, Catherine simplemente estaba cambiando, madurando, enfriándose. Lo que no se veía era que estaba perdiendo margen de maniobra, que cada decisión estaba condicionada por una red de intereses que no toleraba escándalos ni verdades incómodas. Fue en este punto cuando la idea de irse dejó de parecer un fracaso y empezó a sentirse como una posibilidad real. No como un capricho, sino como una necesidad. Pero irse significaba romper con todo lo que había construido, con la imagen, con el sistema, con la historia que otros habían contado por ella. Y aunque todavía no lo sabía, Catherine estaba cada vez más cerca de tomar una decisión que sería malinterpretada durante años, una decisión que muchos leerían como debilidad, cuando en realidad fue el primer gesto de control real que logró recuperar sobre su vida. Porque lo que vino después no fue una caída repentina, fue un silencio estratégico. Y ese silencio, lejos de ser vacío, estaba cargado de una verdad que todavía no estaba lista para decirse en voz alta. La salida no fue abrupta ni dramática, aunque así se leyó desde afuera. No hubo escándalos públicos ni comunicados encendidos. Catherine no abandonó ese mundo por impulso ni por derrota. Se fue porque quedarse implicaba seguir sosteniendo una versión de sí misma que ya no podía habitar sin romperse. La decisión fue silenciosa, progresiva y profundamente dolorosa. Implicó soltar una estructura que le había dado reconocimiento pero también desgaste, y aceptar que el precio de permanecer era demasiado alto. Desde la mirada externa, su alejamiento fue interpretado como un giro natural. Se dijo que había elegido priorizar su vida personal, que había encontrado estabilidad, que había cambiado de etapa. Esa lectura, aunque no era falsa, era incompleta.
No explicaba por qué necesitó cortar de forma tan tajante con ese capítulo, ni por qué evitó durante tanto tiempo revisitarlo públicamente. No explicaba por qué el silencio se volvió una frontera innegociable. Instalarse en Argentina, formar una nueva familia y construir una carrera distinta no fue una huida romántica. Fue una reconfiguración profunda. Catherine entendió que para seguir adelante tenía que proteger algo que había quedado muy expuesto en sus primeros años de fama: su identidad. Ya no podía permitir que otros definieran qué significaba su pasado, ni qué lugar ocupaba en él una relación que, en retrospectiva, había estado marcada por la desigualdad desde el comienzo. Mientras ella avanzaba hacia una vida más estable, el pasado se negaba a quedar atrás. No porque Catherine lo trajera de vuelta, sino porque del otro lado la historia seguía siendo revisitada, reinterpretada y expuesta una y otra vez. Cada mención, cada recuerdo público, cada gesto nostálgico volvía a abrir una puerta que ella había cerrado por necesidad. El contraste se hizo evidente con el paso del tiempo. Cuanto más ella se alejaba, más insistente se volvía el regreso de esa historia desde afuera. Ese desequilibrio fue clave. Catherine había entendido que mirar hacia atrás no la ayudaba a sanar, que seguir explicando, justificando o corrigiendo no le devolvía nada. Por eso eligió el silencio como forma de cuidado, no como castigo. Pero el silencio, en un entorno que vive de la exposición, suele interpretarse como culpa, rencor o negación. Y durante años así fue leído. No fue hasta mucho después, cuando la distancia emocional ya estaba consolidada y la herida había perdido su capacidad de controlarla, que Catherine empezó a hablar. No para ajustar cuentas ni para generar impacto, sino porque el silencio había cumplido su función. Ya no necesitaba protegerse de esa historia. Podía nombrarla sin quedar atrapada en ella. Y fue entonces cuando algo empezó a incomodar de verdad. Porque sus palabras no encajaban con la versión que el público había aceptado durante décadas. No hablaba de un gran amor frustrado. No hablaba de una historia intensa que no funcionó. Hablaba de una relación que nunca fue lo que parecía. De un vínculo que no marcó su vida por lo que dio, sino por lo que le quitó. Ahí, finalmente, la narrativa comenzó a resquebrajarse. Pero todavía faltaba la verdad más difícil. La que no busca culpables ni redención, la que cambia por completo la lectura de todo lo anterior. La revelación final no llegó como un golpe teatral, ni como una confesión diseñada para impactar titulares. Llegó con una calma desconcertante, casi fría. Catherine no habló desde el enojo, ni desde la necesidad de reivindicación. Habló desde la distancia que solo dan los años y la lucidez que aparece cuando una historia deja de doler como antes. Y lo que dijo fue precisamente lo que desarmó todo lo que el público creía saber. No hubo grandes declaraciones sobre un amor perdido. No hubo nostalgia. No hubo épica. Catherine fue clara en algo que incomodó a muchos. Esa relación no definió su vida, ni siquiera ocupó el lugar que durante años se le había atribuido. No fue el gran amor. No fue el pilar. No fue una herida romántica imposible de cerrar. Fue un vínculo que pasó, dejó marcas y se terminó. Y en esa afirmación, aparentemente simple, estaba la verdadera ruptura con la narrativa histórica. Porque durante décadas, esa historia había sido sostenida como un mito compartido. Una pareja icónica, un romance que marcó época, un amor que, aunque fallido, había sido profundo. Catherine, al quitarle ese peso simbólico, dejó al descubierto algo más incómodo. Muchas veces el daño no viene de una gran tragedia, sino de una normalización constante de lo que nunca debió tolerarse. El problema no fue que el amor se acabara. El problema fue que se construyera una leyenda sobre algo que nunca estuvo sano. Esa fue la verdad más difícil de aceptar. No hubo un villano único ni una víctima perfecta.
Hubo una mujer joven atrapada en una estructura que premiaba el silencio y castigaba la incomodidad. Hubo un entorno que celebró la imagen sin preguntarse por el costo. Y hubo una historia que se siguió repitiendo porque resultaba conveniente para todos, menos para quien la había vivido desde adentro. Al decir que esa relación no fue importante en su vida, Catherine no minimizó el dolor. Lo colocó en su justa dimensión, lo transformó en aprendizaje, no en identidad, y eso fue lo que realmente cerró el ciclo. No el paso del tiempo, no el éxito posterior, no la nueva familia, sino la capacidad de mirar hacia atrás sin deberle nada a esa versión de sí misma que había tenido que callar para sobrevivir. A veces desaparecer no es rendirse, no es fracasar, no es huir. A veces es la única forma de recuperar el control cuando todo alrededor exige que sigas interpretando un papel que ya no te pertenece. Catherine Fulop no se fue para ser olvidada. Se fue para dejar de ser definida por una historia que nunca contó lo esencial. Y quizás esa sea la incomodidad final. Que durante años aplaudimos un relato incompleto. Que confundimos silencio con consentimiento. Y que solo cuando alguien habla sin necesidad de convencer, entendemos que la verdad no siempre grita. A veces, simplemente espera.